Hola, bienvenidos a clases de matemáticasonline.com. Hoy vamos a ver el área y el volumen de las pirámides, con concreto el de las pirámides regulares, y ahora veremos lo que es una pirámide regular. Lo primero, definiros lo que es una pirámide, que es un poliedro que está limitado por un polígono que se llama base y por unas caras laterales que se forman uniendo esos vértices de la base con otro vértice concreto que se llamará vértice o cúspide de la propia pirámide. Es decir, que la pirámide es un poliedro limitado por un polígono que llamamos base y por unas caras laterales que son triángulos y que además tienen un punto en común que se le llama vértice o cúspide. Os voy a dibujar eso que sería una base de una cierta pirámide, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el vértice y lo que hacemos es unir los vértices de la base con el vértice o cúspide de la pirámide. Es decir, hacemos ese y ese, y ya queda definida la pirámide, ¿vale? Y esa parte la veis que la he puesto punteada, esta de aquí, porque es una parte no visible desde el punto de vista del observador. Es decir, vosotros que estáis viendo esto, podéis daros cuenta que eso, en la realidad, si esta pirámide fuera real, eso no lo podríamos ver. Entonces esa línea punteada quiere representar las partes ocultas o partes no vistas de la figura. Lo mismo sería, esta es una pirámide irregular, porque la base no es un polígono regular, no es un polígono con los mismos lados, con los lados iguales, quiero decir. Y esta, imaginaros que eso es en perspectiva, un cuadrado, ¿vale? Que lo estáis viendo en 3D, por lo tanto no estáis viendo exactamente las medidas. Ahí tengo mi vértice y de nuevo ese vértice va a unirse a los cuatro vértices del polígono base. Ese, como podéis ver, es punteado porque no se ve, este también es punteado porque no se ve y este también se puntea porque no se ve. Y esta pues es la típica pirámide cuadrangular regular, es decir, de una base cuadrada que tiene un vértice y que por supuesto al ser regular el vértice al tirar una recta vertical va a dar justo esa recta vertical con el centro de la base, ¿de acuerdo? Que eso lo vamos a ver ahora en las partes de lo que sería la pirámide, ¿no? Lo que yo voy a llamar aquí los elementos de la pirámide. Y bueno, pues esto que he puesto aquí en azul, para que lo distingáis, es simplemente que la base pues es un trozo de área, ¿no? Es una superficie que es plana, ¿de acuerdo? Es plana, me refiero que está en un mismo plano y que cuando nosotros tiramos una recta perpendicular o vertical respecto de ese plano, nos sacaremos la altura de la pirámide siempre y cuando estemos hablando de pirámides regulares, aunque en irregulares será otra cosa muy parecida, pero en principio nos vamos a centrar en pirámides regulares. Y bueno, pues estos son dos ejemplos de pirámide, una irregular y otra regular. ¿Cuáles son los elementos de una pirámide? Bueno, los elementos de una pirámide son muchos y varios, como ya podéis haber visto, pero hay que tener en cuenta lo que os he comentado, que nos vamos a centrar en pirámides regulares. De nuevo os pongo aquí la definición. La pirámide regular es aquella que tiene como base un polígono regular, es decir, un triángulo, por supuesto un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono regular, un hexágono regular, un heptágono regular, octógono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los elementos de la pirámide? Bueno, pues el primero es la altura, que es una perpendicular o recta vertical respecto de un cierto plano. Si imaginaros que el plano es horizontal, pues una recta vertical se llamaría perpendicular, porque entra cortando exactamente en la vertical. Trazado desde el vértice al plano de la base, es decir, si yo tengo mi vértice y tengo un plano horizontal, una mesa, por ejemplo, esa mesa representaría un plano horizontal, yo tiro esa recta en vertical y va a cortar a ese plano, a esa base, en un punto que será ese de ahí, ¿de acuerdo? Entonces este sería mi vértice, tiro una vertical y va a cortar justo ahí. Y esa sería la altura de mi pirámide. ¿Qué más? La arista lateral. ¿Qué es la arista lateral? Pues cada uno de los lados, o cada lado que une el vértice de la pirámide con un vértice de la base. Es decir, suponeros que yo conozco los vértices de la base y tiro unas líneas desde este vértice a cada uno de los vértices de la base. Y supongamos que estamos hablando de una pirámide pentagonal, es decir, que tenemos 5 vértices de la base. Por lo tanto, hago una aquí, hago otra ahí, otra aquí, otra aquí y otra ahí. Veis que esa es la línea punteada porque es una zona que no se va a ver. Y simplemente, pues ya tengo definida la arista lateral para una pirámide pentagonal. Y ahora diré, ¿qué es la arista de la base? ¿Qué es lo que nos falta por definir? Cada lado de la base. Bueno, pues si hago cada lado de la base, uno ese, uno este y ese. Y ya tengo todas las aristas de la base y ya he definido prácticamente en su totalidad la pirámide. ¿Bien? Siguiente. ¿Qué es la base? Un polígono
triangular, cuadrangular, pentagonal, etcétera, etcétera. Pero como estamos hablando de pirámides regulares y de pirámide pentagonal, pues evidentemente este pentágono va a ser un pentágono regular en el cual todos sus lados miden lo mismo. Esta base, esto de aquí, es, digamos, una superficie, ¿no? Que es esto que os he representado aquí con las rayitas azules. Para que lo entendáis, es este pentágono que queda definido es la superficie de la base de la pirámide, o lo que es la superficie limitada por las aristas de la base. ¿Qué más elementos tenemos en una pirámide? Bueno, pues tenemos lo que se llama la apotema de la base. La apotema de la base, pero claro, estamos hablando de pirámides regulares, ¿eh? Es el segmento desde el centro de la base, es decir, esta crucecita que tengo aquí, al centro de cualquiera de las aristas de la base. Por ejemplo, esta línea. Desde ahí tiro al centro. Si lo hago a cualquiera de los centros, tengo lo que se llama apotema de la base. Simplemente es eso, no tiene más dificultad. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál sería el siguiente elemento razonable que podríamos esperar? Lo que se llama el apotema de la pirámide, que es la altura de cada una de las caras laterales. Que sería esta. Si os fijáis, yo tengo aquí un triángulo, que en estas pirámides los triángulos van a ser isósceles, salvo que la altura sea lo suficientemente pequeña para que pueda tener triángulos equiláteros las caras, ¿de acuerdo? Estas caras ya sabéis que son todas, como hemos dicho aquí, las caras laterales son triángulos. Y a lo que decía, la apotema de la pirámide es la altura de cada una de las caras laterales. Es decir, por ejemplo, esta cara pues tiene una cierta altura que es desde el punto medio hasta el vértice en perpendicular a esa arista. Es decir, esta línea roja es la apotema de la pirámide. La altura de cada una de las caras laterales, como decíamos. ¿Y qué elemento más tenemos? Las propias caras laterales, que han quedado definidas y limitadas por las aristas de la base y las aristas laterales, ¿vale? Que son polígonos que limitan lateralmente la pirámide y son triángulos isósceles casi siempre, porque como ya os dije, puede existir la posibilidad que si esta pirámide es lo suficientemente bajita, sea de tal manera que los tres lados de cada cara sean iguales. Y esos triángulos son isósceles. Entonces, una cara lateral os la marco, os la indico ahí así, ¿no? Con estas líneas verdes para que distingáis que eso es otra superficie, digamos, ¿no? Cada una igual que aquí arriba, ¿no? Esto es una superficie que es un triángulo, esta es otra, aquí, aquí. Cada cara es una superficie diferente. Bueno, pues las superficies son las áreas, que es precisamente lo primero de lo que estábamos o quería yo hablar, ¿no? Porque lo que queremos hablar es sacar las áreas y sacar los volúmenes de la pirámide regular. Una vez que tengo definidos todos los elementos de una pirámide, y específicamente una pirámide regular, y lo tenemos todo bien claro, ahora es muy sencillo entender lo que son las áreas y lo que son los volúmenes. Entonces, nuestro siguiente paso es efectivamente sacar el área lateral y total de mi pirámide. ¿De acuerdo? Os reproduzco aquí el mismo dibujo que hemos visto hace un momento, y en ese dibujo pues lo que tenemos es una pirámide regular, una pirámide pentagonal regular. Aquí tengo definida su altura y tengo definida lo que hemos llamado la apotema de la pirámide. La apotema de la pirámide es la altura de la cara lateral o de todas y cada una de las caras laterales. Para sacar el área lateral, aparte de establecer una formulita, es recomendable hacer un ejercicio que es construir una pirámide con papel o con cartón o como queráis, ¿no? Pero habitualmente con cartón o con papel, recortando y usando unas pestañas, se puede hacer y se puede tener una idea muy intuitiva y muy práctica de lo que es una superficie, de una pirámide o de cualquier objeto, cualquier poliedro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues ¿qué se haría para coger esta pirámide y convertirla en una superficie plana? Se hacen como unos cortes. Imaginaros que yo corto por aquí, esta arista de la base, por esa arista, esa arista, y esta la dejo sin cortar. Si la dejo sin cortar, pues queda solamente la base unida a una de las caras laterales. Es decir, ahí tendría yo mi base y solamente por aquí tendría una unión con una de las caras laterales. Y el resto vendrían pegadas, pero pegadas por las caras laterales de las propias... por las aristas laterales de las caras. Es decir, me quedaría exactamente esto. ¿Os dais cuenta? Sí, esto. Yo aquí le pongo una pestañita. ¿Vale? ¿Para qué? Para que al cerrar, aquí le pondría pegamento. Entonces todo esto lo doblo por aquí, lo doblo por aquí, lo doblo por cada una de las aristas laterales. Lo levantas y lo vas cerrando. Puedes construir de nuevo la pirámide que habías convertido en algo plano, ¿veis? Entonces la superficie total o el área total es la de la base
y la de cada una de estas caras. A partir de ahí, pues es muy fácil, ¿no? Por supuesto, no debéis olvidar nunca que las apotemas están en todas las caras, ¿eh? Cuando hablamos de apotema de pirámide, nos estamos refiriendo siempre a las alturas de las caras laterales. Entonces, a partir de aquí, pues es muy sencillo hacer una formulación matemática de cuál es el área. El área es el área total, es igual al área lateral más el área de la base. El área de la base, que doy por supuesto que sabéis calcular el área de un polígono regular, en este caso sería un pentágono, y el área lateral, que os lo voy a definir, pero primero os definiré con letras a qué estoy llamando a cada cosa. La arista de la base la voy a poner como A sub B, que cada una de estas aristas es A sub B. Os he puesto 3, las otras 2 no las he puesto para que no se mezclen las líneas con las letras. Eso serían las aristas de la base A sub B. Y la apotema es la apotema de la pirámide, por eso he puesto A sub P. Entonces, ¿yo qué quiero? Pues yo lo que quiero es sacar el área de una cara lateral. Y el área de una cara lateral es un triángulo. Y el área de un triángulo es la base por la altura partido por 2. Y es exactamente esto. Es decir, ¿cuál es la base? La arista de la base A sub B, que es esta, arista de la base, por la altura, que es la apotema de la pirámide, A sub P, dividido por 2. Por lo tanto, esto sería el área de una cara lateral. Pero claro, yo no tengo una cara lateral. Yo tengo 5 caras laterales. Entonces, y si en vez de 5 fueran 7, pues serían 7. Entonces, la forma de generalizarlo es decir que el área total lateral será el área de una cara por n, siendo n el número de lados que tenga la base. Por eso se generaliza de esta manera. Y podéis ver área de arista de la base por apotema de la pirámide dividido por 2 por n, siendo n el número de caras laterales. Por lo tanto, esto de aquí será el área de las n caras laterales. Y esta formulación que veis aquí es precisamente la P significa perímetro. ¿Por qué? Pues porque el perímetro de la base, si ya sabéis y recordéis lo que es el perímetro de un polígono, el perímetro de un polígono es la suma de lo que mide cada uno de sus lados. Como cada lado es A sub B y tengo n lados, A sub B por n es precisamente lo que he llamado perímetro. Entonces, perímetro por apotema de la pirámide dividido por 2 me da el área lateral de toda la pirámide. Y así, pues ya tenemos precisamente el área total. ¿Por qué? Porque el área lateral es perímetro por apotema partido 2 y el área total es el área lateral, que se saca, como hemos dicho, más el área de la base, que es muy fácil de sacar, sobre todo si tenemos un triángulo o un cuadrado. En un pentágono tampoco es muy complicado. Y nada más. Esta es la formulación para sacar el área total de una pirámide. Y este sería, digamos, el procedimiento matemático, ¿vale? El procedimiento matemático sería aplicar unas sencillas fórmulas y el procedimiento manual, digamos, sería hacer unos recortes a la pirámide para sacar esto en forma de un papel, que esto se llama desarrollo, ¿vale? En términos matemáticos o geométricos se llama el desarrollo de un poliedro o de una pieza. Y bueno, pues esto es el área, no hay más complicación que esa. ¿Y cuál es el siguiente paso y último paso? Bueno, pues el siguiente paso es el volumen de una pirámide. Es decir, tenemos que recordar nuestro dibujo de pirámide, como siempre, y saber, pues eso, que esta es mi altura, que esta es mi apotema de la pirámide, mi base con sus aristas, las caras laterales con sus aristas laterales, el vértice, el centro de la base, que además es el pie de esta recta vertical, y por supuesto, bueno, os pongo aquí un pequeño recordatorio de que la altura, da igual desde donde la midáis, siempre es la misma. Es decir, si yo tiro desde el vértice en perpendicular al plano de la base y donde corte mido esta distancia, resulta que esa es la altura de mi pirámide, ¿de acuerdo? Y a la altura de mi pirámide, pues la podemos llamar H, por ejemplo. ¿Por qué se le llama H? Bueno, habitualmente cuando se le pone estas letras es porque viene del inglés o de height o de algún tipo de valor, que en inglés se le da un valor, un nombre, y ese nombre pues se le pone la primera inicial, ¿no? Pero bueno, que en vez de H, si queréis poner Pepe, valdría igual. Pero lo que me interesa es que realmente sepáis que la altura es simplemente la distancia que hay desde el vértice hasta el centro de la base, porque estamos en pirámides regulares, porque si no, el vértice no estaría aquí, estaría en otro sitio, y entonces esta misma altura ya no sería válida, tendríamos que hacer otra cosa. Pero eso no es objeto de esta clase, se verá o se debería ver más adelante.
Entonces, una vez que tengo definida la altura, lo único que hay que hacer es simplemente hacer una aplicación de una fórmula. ¿De acuerdo? ¿El de dónde viene esa fórmula? Bueno, eso es un poquito más específico, se podría contar también en otra clase, pero simplemente saber que el volumen de la pirámide es esto que veis aquí. A sub b por la altura partido por 3. ¿Qué es A sub b? Pues como ya hemos visto antes, es el área de la base. Y hay que dar por hecho o suponer que el área de una base la sabéis sacar. En un pentágono es un poquito más complicada que en un cuadrado, pero también es fácil. Entonces, con esto terminaríamos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el volumen de una pirámide es simplemente, por supuesto, pirámide regular. Vuelvo a repetir. Área de la base por la altura partido 3. O se puede decir también como un tercio del área de la base por la altura. Pero definitivamente esta es la fórmula que a mí me interesa para calcular el volumen de la pirámide. Y bueno, pues con esto habríamos acabado una lección sobre áreas y volúmenes de pirámides regulares, ¿de acuerdo? Sería interesante que hicierais o que todos los alumnos que vean este vídeo puedan hacer un pequeño resumen de las fórmulas y hacerse un ejercicio a nivel manual de cómo construir una pirámide a partir de una construcción en papel para que podáis medir las distancias, veáis los problemas, sacar las pestañas, usar un pegamento, etcétera, etcétera. Es muy intuitivo y muy útil también. Y nada, pues con esto hemos terminado la clase por hoy y nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto.